País donde un antropólogo, historiador y analista político no se va a aburrir es Israel, sin duda. Lo extraño porque ya hace unos cuantos meses lo tuvimos aquí, después se fue un ratito muy breve ahí donde nació en México y él me va a recordar cuántos meses hace que ya está viviendo en Israel. Querido Francisco José Gil White, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miki? Qué gusto saludarte. Igualmente, ¿cuántos meses ya pasaron? Estoy en Israel desde febrero. Bueno, unos meses ya importantes. A ver, antes de ir al análisis y todas estas cosas que podemos hacer, dije antropólogo, historiador y analista, ¿qué has aprendido? Porque una cosa es de afuera y otra es estar en el lugar. Como antropólogo, ¿qué has aprendido de esa sociedad israelí que estás viviendo? Pues mira, una cosa que aprendí es que la gente no permite que la guerra destruya la vida familiar. Entonces la gente sigue con su vida familiar. Leí un poquito sobre esto, leí un artículo de una israelí que escribía sobre esto y decía, mira, es que no podemos permitir que el hecho de que la gente nos quiera matar nos arrebate la experiencia de vivir. Entonces, los israelíes encuentran la forma de continuar con su vida a pesar de que la gente los quiere matar, ¿no? Entonces, era interesante verlos en los refugios cuando íbamos a escondernos de los misiles, porque veías a la gente tranquila, sonriente, platicando. Pues sí, nos asustábamos un poquito cuando se oían los booms, pero los veías como ¿cuál es la palabra? Resignados al hecho de que hay muchos antisemitas que los quieren matar, pero empecinados en gozar la vida de todas maneras. Y en no darles la chance. Pues no darles la victoria moral y psicológica al enemigo de derrotar tu espíritu. Y eso me gustó mucho, los veo sonrientes, los veo gozando la vida, sí están conscientes de que están en peligro mortal, pero de todas maneras gozando la vida con buena cara, sonrientes, buen ánimo. Realmente el pueblo judío es algo impresionante. Y para mi amigo Francisco, ¿cómo ha sido eso de, bueno, ahí en México tienen otras cosas y en el mundo está lleno de problemas, pero digo, eso de tener que ir a los refugios, de despertarse a la madrugada cuando los amigos iraníes deciden que es hora de que te despiertes, y toda esa experiencia de vivir en un país que pretende ser eliminado por otro país. Pues sí, fue una cosa peculiar. Fue peculiar, de todas maneras no fue demasiado traumatizante, digo, o sea, eh, me sucedió que cayó dos veces me sucedió que hubo bombazos cerca de mí. Una vez cuando estaba yo en Beit Shemesh, que cayó uno que creo que se reportó en los medios bastante, que cayó sobre unas antenas que tienen ahí en Beit Shemesh. Yo estaba en la lomita de atrás, y se oyó tremendo, porque cuando fue esa explosión, no hubo alarma, entonces no nos la estábamos esperando. De pronto simplemente se oyó la explosión y mis amigos y yo estábamos afuera, ni siquiera estábamos adentro, ¿no? Entonces ahí nos sacamos un buen susto. Y hubo otra ocasión también en la que cuando apenas empezaba eso, y yo entendí mal la alarma. O sea, yo no entendí bien cómo funcionaba la alarma. Entonces necesitaba sacar algo de mi coche y eh, ¿cómo fue? Escuché la alarma que suena un rato y luego se calla. Y entonces yo interpreté, como inocente que era, que cuando se calla la alarma me estaba diciendo que ya no hay moros en la costa, que ya todo libre, ¿no? Ya pasó el peligro. Pero no, lo que te están diciendo
cuando se calla la alarma, lo que quiere decir es ya te avisé. El misil ahí viene, ojalá hayas corrido al refugio, ¿no? Eso es lo que quiere decir que se calle la alarma, porque el misil todavía ahí viene. Y entonces, como yo lo leí mal, y al terminar la alarma, interpreté que ya estaba yo a salvo, salí a la calle por la maleta que tenía yo que ir a recoger al coche. Y en ese momento, arriba de mi cabeza, el interceptor le pegó al misil iraní. Y bueno, no te puedes imaginar el susto que me saqué. Y volteo para arriba y veo la línea blanca del interceptor, ya sabes, el zigzag del interceptor, y el lugar donde le había pegado una nubecita. Y me quedé impresionado, realmente es impresionante. En ese momento dices, sí, caray, es que es real, o sea, sí nos están aventando misiles y los israelíes sí tienen la tecnología para pegarle a una bala con una bala. Qué cosa más impresionante. Y suerte que no cayeron esquirlas cerca o encima, porque Ah, bueno, eso de todas maneras, la probabilidad de eso es muy baja, pero sí, obviamente había un peligro de que me cayera una esquirla porque yo eso tampoco lo había entendido. Y entonces, cuando ya le pegó, yo continué con mi camino, saqué la maleta, me regresé para adentro. Luego, por supuesto, recibí las burlas de mis amigos y me explicaron cómo es no hay cómo un hay que interpretar curso las en cosas. ninguna universidad que estén dictando. Nadie me dio un curso sobre esto. Hay que adaptarse rápido, hay que preguntar. Pues es que hay que preguntar. Yo, por menso que no estoy preguntando, es mi culpa. No, no tengo duda que ya aprendiste a preguntar. Ahora Digo, sí ya. y la comunicación obviamente en Israel, en inglés o en español, es bastante fácil. Pues mira, no, ¿eh? Hay mucha gente que no habla inglés en Israel, de veras. Es muy, ¿Eh? muy común. Sí, sí, es muy, muy común. Y a mí me sirve para aprender hebreo. Aquí donde yo vivo en Ashkelon, la gente, no hay tanta gente que habla inglés. Y cuando tengo que hacer transacciones en establecimientos y ¿Sabes todo cuál tipo de es cosas, el segundo idioma en Israel? no, pues El, árabe. no, el hebreo. El primero es ruso. Ah, ok, ok. Sí, aquí en donde yo vivo hay mucho judío ruso también. Hay mucho etíope, mucho judío ruso. También hay algunos sefardíes. Ayer, no ayer, esta semana que pasó, mi vecina estaban tocando música sefardí preciosa, cantándola en vivo. Hicieron un fiestononón atrás de mi casa. Muy lindo, muy lindo. Sí, Muchas experiencias muy bonitas aquí. eso, como antropólogo nunca es aburrido, ¿no? No, no, y Israel menos. Por Como eso. bien dijiste tú, esto para un antropólogo es el patio de juegos. Y me imagino, estás viviendo todo eso con la sociedad israelí, con la situación de guerra, la incertidumbre, lo político, digo, es de verdad, ¿no? Una intensidad que Bueno, claro, estar aquí es compartir las preocupaciones de ellos, porque si bien las compartía yo ya desde antes, ujú. pues estando aquí ya se vuelve personal. Si nos tiran la bomba nuclear, a mí también me va a quemar, ¿no? Entonces, esas preocupaciones sí ya son un poco más personales, ¿no? Pero pues es la misma batalla y es muy bonito pelearla desde aquí. Bien, vamos a la batalla que tiene que ver con la batalla misma y con la lectura de la batalla y la incertidumbre de la misma. A ver, el diagnóstico es obvio. Trump está entrampado hace rato y, y nadie sabe, tampoco ya nadie le cree en relación a lo que dice y tampoco es tan claro lo que hace, o a veces sí y a veces no. ¿Qué dirías? Ha sido siempre muy claro y muy contundente en relación a lo que tú llamas como buen mexicano los gringos, pero ¿qué nos dices del mejor amigo de Israel, Donald Trump? Pues yo creo que la evidencia que nos está produciendo todo este fin de la guerra empata muy bien con lo que yo predije. Yo dije que el final de esta guerra iba a ser que Trump iba a fortalecer el yihadismo.
no te podía predecir exactamente cómo lo iba a hacer, pero sí te podía garantizar, y así lo dije, que Trump iba a fortalecer el yihadismo, que el hecho de que estuviera atacando a Irán no debía ser interpretado como que Trump es enemigo de Irán y amigo de Israel, porque el análisis histórico de los patrones de las políticas exteriores de los presidentes gringos es clarísimo. En el último medio siglo no han hecho más que apoyar el yihadismo, fomentar el yihadismo, crear yihadismo, financiar, armar yihadismo, y al mismo tiempo han estado socavando la seguridad del Estado de Israel. Han sido perfectamente consistentes. Lo que pasa es que la gente se quiere fijar en lo que les dicen y la gente no tiene memoria y los medios no los ayudan. Los medios les dan nada más las noticias del último mes, cuando bien les va. Y entonces les venden, a todo mundo le venden una teoría de lo que está pasando, que tiene un horizonte de un mes, ahí se supone que tienes que entender todo. Bueno, pues ahí sí puedes defender muchas teorías. Si lo único que tienes es un mes, hay muchos modelos que podrían explicar lo que pasó el último mes, desde cometen errores a no entienden o se les chispoteó, muchas cosas. Pero cuando tomas 50 años, no. Cuando ves a lo largo de 50 años que cada vez que se gastan miles de millones de dólares armando políticas exteriores muy complicadas en Oriente Medio, el resultado siempre es que se fortalece el yihadismo, pues entonces, obviamente, esa es su política. Y por eso yo predije que, a pesar de que Trump estaba atacando a Irán, que eso debía ser interpretado como un teatro y que independientemente de cuál fuera la política final, iban a acomodar las piezas para que el yihadismo saliera reforzado. Ahora, si tú me hubieras pedido que yo hiciera una predicción muy específica de lo rápido que se iba a producir ese resultado y lo dramático que iba a ser, yo me hubiera quedado corto. Yo creo que el resultado es más escandaloso, más rápido y más contundente de lo que yo me hubiera atrevido a predecir. O sea, ya están totalmente fuera del closet. Y la última noticia que estoy escuchando, no sé si me la puedes confirmar, pero por ahí vi que había una noticia, creo que del Wall Street Journal, diciendo que Trump estaba pensando inclusive retirarse ya de la guerra, aunque no hubiera acuerdo nuclear, ¿es cierto? Algo Sí de está eso. diciendo. Mira, con Trump es tan difícil seguir. No, pero ese no es el punto. No. El punto es que independientemente de lo que termine haciendo, Ujú, el hecho de que él haya dicho en público que sí, es posible que se retire, ujú, están completamente fuera del closet. ujú, Le están diciendo ese es un mensaje para los yihadistas. Les ujú. están diciendo, open season, pueden atacar a Israel, adelante, está el camino abierto. Eso es lo que se está comunicando, ese es el lenguaje que ellos hablan. Francisco, te hemos escuchado y algunos se asustan cuando dices, obviamente, esto en términos de la visión histórica de los hechos y de esta conspiración, por llamarla así, de los Estados Unidos en relación a Israel. ¿Te parece que todo esto estuvo muy bien planificado en términos de esa visión? ¿O es lo que Trump ha podido y no sabe cómo, y ahora tampoco sabe y tiene elecciones y le No, juegan los intereses? ¿Cómo no, ves no, no, no. eso? Mira, la gente que está jugando el juego del poder mundial Mm, no son amateurs, por favor. La gente que está jugando el juego del poder mundial tienen burocracias enteras a su disposición que están recolectando información de todo el mundo, procesándola, analizándola. Tienen distintas capas de análisis y toma de decisiones. Tienen unas compus gigantescas. Tienen a los expertos ahí de inteligencia artificial diseñándoles algoritmos, etcétera. Esta gente no se equivoca, por favor. Todos los analistas del mundo que creen que ellos son más listos que la clase gobernante gringa están completamente equivocados. Ninguno de nosotros entiende el mundo mejor que ellos, por favor.
A mí siempre me ha parecido, o sea, el pináculo de la arrogancia de decir, ah, mira nada más cómo la regaron los gringos aquí, cómo la regaron allá. ¿Estás seguro que la regaron? ¿Estás seguro que tú eres más listo que la gente que tiene todo el poder del planeta? ¿De veras crees que tú sentado en tu sala, rascándote la panza, haciendo tus teorías, de pronto entiendes mejor cómo funciona la geopolítica mundial que la gente que la hace? Por favor, esta gente no se equivoca. Obviamente que se pueden equivocar. Yo no estoy diciendo que son infalibles. Lo que estoy diciendo es que si descubres un patrón consistente de política a lo largo de décadas, entonces no lo puedes llamar un error, porque tendrías entonces que decir que la gente que está jugando el juego del poder mundial, que están siendo lo más racionales posibles, porque todo está en juego el poder mundial, que esta gente no tiene la capacidad de aprendizaje de una rata de laboratorio. Mm. Eso es lo que estarías diciendo, porque entonces a lo largo de más de medio siglo los vemos gastándose miles de millones de dólares. El resultado siempre es que surge más el yihadismo y vuelven a hacer lo mismo. O sea, nunca pueden modificar ni adaptarse para obtener un resultado distinto porque se supone que ese no es el que quieren. Por favor, obviamente esto es lo que quieren. Si lo que están haciendo, a ver, ellos crearon a ISIS, ellos crearon a los yihadistas iraníes, ellos crearon a los yihadistas afganos, ellos inventaron el proceso de Oslo para meter a OLP Fatah a territorio militarmente estratégico de Israel. OLP Fatah es la creadora de Irán. OLP Fatah es la que entrenó a las guerrillas de Khomeini en Líbano en los 70s. Ellos pusieron a Khomeini en el poder. Todo eso es política de los Estados Unidos. Tú sabes que cuando Arafat estaba entrenando a Khomeini en Líbano, no a Khomeini, a las guerrillas de Khomeini en Líbano, la relación entre la CIA y OLP Fatah en Líbano era tan íntima que los terroristas de la OLP eran los guardaespaldas de los diplomáticos estadounidenses en Beirut. Dime una cosa, viste que hay un chauvinismo muy poco feliz, judío e israelí, de que somos los más inteligentes y los más sabios y que vemos todo y que sabemos todo. Estás ahí, en el laboratorio. Y digo, Herzog y Netanyahu y todos los políticos que dicen manejar todos los hilos, claro, hasta que dicen sí señor, ahora de vez en cuando trata de mantener cierta diferencia por el tema de Hamas puntualmente, no se dan cuenta, no pueden hacer nada, la dependencia de Israel que ha creado Estados Unidos sobre Israel hace que esté Israel cautiva y no pueda darse cuenta, no quiera darse cuenta. ¿Cómo lo estás viendo ahí? Yo creo que digamos, el marco que tú le estás dando a esta cuestión es correcto. O sea, cuando tú hablas de dependencia, yo creo que esa interpretación de la relación entre Estados Unidos e Israel es correcta. Israel no tiene libertad, no es un Estado independiente, es un Estado vasallo de la clase gobernante gringa. Pero creo que la interpretación más correcta de cómo opera esa funcionalidad, esa relación, es simplemente corrupción. O sea, no hay que imaginarse que es que no entienden y no se pueden salir y no pudieron porque el armamento y tal. Yo creo que es corrupción y punto. ¿Corrupción Nada de más qué tipo? complicado que eso. ¿Corrupción de qué tipo? Bueno, los mecanismos específicos de corrupción no los conozco, eso siempre sucede en secreto. Pero lo que sí tenemos documentado es lo siguiente. La Ley de Seguridad Nacional de 1947 es la ley que creó a la Agencia Central de Inteligencia, ¿okay? Lo que llamamos la CIA. Y la Agencia Central de Inteligencia, según esa ley, puede iniciar cualquier acción en cualquier momento sin preguntarle a nadie
están completamente fuera de la ley. Y además, ellos, en la ley se estipula que el objetivo del servicio clandestino, o sea, la razón de ser del servicio clandestino, es corromper las instituciones extranjeras. Lo dice en blanco y negro, las instituciones mediáticas, financieras, políticas, etcétera, extranjeras. En blanco y negro, en el texto de la ley. Para eso es. Bueno, entonces, si tú creas un servicio clandestino cuyo fin es corromper instituciones extranjeras, y dice el texto de la ley en secreto para que no se entienda que actuó el gobierno de Estados Unidos. O sea, todo eso lo dice. Bueno, si tú creas una organización con ese fin, Hay muchos métodos para corromper. hay muchos distintos métodos, pero el punto es la funcionalidad, ¿no? Entonces, ellos tienen acceso al tesoro de Estados Unidos, que es la concentración de dinero más gigantesca de la historia. Entonces, y el presupuesto de la Agencia Central de Inteligencia es un secreto de Estado. Entonces, bueno, ¿cuánto dinero realmente necesitas para corromper algunas instituciones? No necesitas tanto, y ellos lo tienen todo. Entonces, una vez que estudias la historia de la política exterior de Estados Unidos y ves lo consistentemente pro-yihadista que es, y si te lees el libro de Blowback de Christopher Simpson, que documentó en 1988 que la CIA fue creada absorbiendo Fremde Heer Ost, que era el servicio de inteligencia en Europa Oriental de los nazis. Bueno, pues si sumas 2 más 2, pues es obvio que los nazis, que eso es lo que es la CIA, con el dinero del Tesoro estadounidense y el permiso legal de actuar en secreto sin preguntarle a nadie para corromper instituciones extranjeras, pues ¿qué van a hacer los nazis con ese poder? Corromper las instituciones judías. Es lo primero que van a hacer, porque el objetivo de los nazis es destruir al pueblo judío. Y entonces, lo más fácil, o sea, si tú lo que quieres es destruir al pueblo judío, tú quieres que las estructuras de los judíos cooperen, si no va a ser muy difícil. Y eso se hace con seducción, con poco dinero, con, ¿cómo has dicho? Hay muchas maneras de hacerlo. Así es, así es. Vimos un fenómeno muy interesante hace poco en Estados Unidos que tiene todas las características de estas herramientas de corrupción que usan las agencias de inteligencia, que es el caso de Jeffrey Epstein. Entonces, ahí tienes a un fulano que no se sabe bien de dónde salió su dinero, que no está claro qué hace, pero está moviendo unas cantidades de dinero impresionantes, financiando todo tipo de proyectos, todo el mundo se le acerca, todo el mundo quiere ser su cuate, y mientras tiene todo este imperio de pedofilia y se está llevando a todas estas gentes importantes, influyentes del poder mundial, se los está llevando en su avión a su isla, donde están todas estas chicas, y pues ¿tú qué crees que es eso? Y resulta que lo estaba filmando todo. Bueno, pues eso tiene toda la estructura relativamente obvia, en mi opinión, de una operación de compromat, ¿no? Y entonces tienes en video a todas estas personas en situaciones comprometedoras y de ahí en adelante son tuyos. De ahí en adelante, y esa es una forma de corrupción. Otras formas de corrupción más como diríamos, más vulgares son yo te paso un dinero y tú haces lo que yo te pido, ¿no? O sea, hay distintas maneras de corromper a un ser humano, pero el punto es que tienen el punto es la funcionalidad, establecen control y entonces una vez que establecen control pueden hacer mucho daño, porque entonces como lo hacen todo en secreto, la gente sigue creyendo que este gobernante me representa y me está defendiendo y etcétera, y en realidad no trabaja para mí, trabaja para alguien más. Dígame algo, cuando Gil White dice esto en Israel, ¿cómo reaccionan aquellos que lo escuchan? No, bueno, aquí en Israel muchísima gente lo piensa, claro, desde hace mucho. Hay mucha gente que piensa esto, porque el comportamiento de los gobernantes israelíes es muy difícil de explicar con una hipótesis distinta. ¿Cómo? A ver, ¿cómo explicas que los gobernantes israelíes están ganando sus guerras contra enemigos genocidas? No, esto no es cualquier enemigo. Estos son enemigos que quieren matar hasta el último judío, hombre, mujer, niño, niña, viejitos, ancianos, bebés. Quieren matar a todos los judíos. Y lo dicen en voz alta. Y
los gobernantes israelíes están ganando la guerra en todos los frentes. Y cada vez que el presidente gringo, que es el que organizó el proceso de Oslo para meter a los terroristas antisemitas a territorio militarmente estratégico de Israel, cuando esos presidentes gringos le dicen al gobernante judío, al gobernante israelí, detente, tira tu ventaja militar, ahí va, una y otra vez. Eso, la hipótesis de patriotismo en el gobernante israelí requiere que esos comportamientos sean imposibles. Para un patriota son imposibles. Si el enemigo quiere matar a todo tu pueblo, hasta el último bebé, y tú estás ganando una guerra genocida de agresión en tu contra, ¿cómo demonios vas a tirar la victoria, la ventaja militar que tienes y abandonar tu victoria? ¿Que porque un presidente extranjero quiso? ¿Que porque es muy poderoso? ¿Qué te importa? Es la supervivencia de tu pueblo y el enemigo es genocida. Este Estado 51 de la bandera norteamericana en el Medio Oriente, Israel, ¿puede decirle no a Trump y la administración norteamericana de turno? Claro, por supuesto. ¿Cómo que no puede decirle que no? Cualquiera puede decirle que no. Siempre puedes decir que no. ¿Por qué no puedes decir que no? Ese Porque es un chupacabras que nos meten a la cabeza. Uy, 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 no le vayas a decir que no. Y entonces la gente se asusta y dice, ay, sí, ¿verdad? No, no, puedes decir que no. Claro que puedes decir que no. Israel, si eres independiente, si eres un país independiente y te piden que le des una ventaja militar a un ejército genocida que quiere destruir a todo tu pueblo, claro que puedes decir que no. Y lo dices así. Mira, te voy a dar un ejemplo, el ejemplo más dramático posible, que es la Conferencia de Paz de Madrid de 1991. Estaban presionando al gobierno de Yitzhak Shamir de ir a la Conferencia de Paz de Madrid, donde querían normalizar que Israel negociara con OLP Fatah, que era un tabú de la política israelí. en esa conferencia es donde participó, entre otras cosas, Benjamin Netanyahu. Es correcto, es correcto. Yo iba a dejar ese dato para que fuera una sorpresa Eh, súper dramática y yo- acabas de arruinar todo el chiste. Vas a no, ver, Miki. porque yo Vas a ver, ya me te, arrebataste yo me porque arrebataste conozco. relámpago. Bueno, efectivamente, entonces estaban presionando a Yitzhak Shamir para que fuera a la Conferencia de Paz de Madrid de 1991, que es donde ellos querían normalizar, ¿no? Que se normalizara como algo que puede suceder y no pasa nada, que el Estado de Israel negociara con OLP Fatah, porque esto era un tabú así, pero violento de la política israelí. No podía ni contemplarse ninguna conversación con OLP Fatah. Entonces, lo presionan y la presión fue durísima. El gobierno de Estados Unidos amenazó con abandonar a Israel. Dijeron, bueno, pues se acabó todo el apoyo para Israel, todos ¿cómo se llama? Querían unas loan guarantees para poder tener el dinero necesario para reasentar a todos los judíos rusos que se querían traer. Ese era el momento de traerse a los judíos rusos. Ujú. Y les dijeron, no va a haber nada de este dinero que necesitan para traerse a los judíos rusos y además se acabó el aid e inclusive el apoyo militar. Los amenazó con abandonarlos por completo. Y además les dijo, si no van a la conferencia de Madrid, vamos a hacer la conferencia de Madrid sin ustedes. Y a ver qué sale, a ver qué resultado hay. ¿No? Una especie de Múnich. Y entonces Shamir fue. Pero fíjate, en 1991, que es cuando fue esta conferencia, el antisemitismo no era lo que es hoy, número uno. Era otro mundo, 1991. Y como todavía sería cierto ahorita, porque ahorita todavía esto es cierto, pero todavía más en 1991,
tú no le puedes decir a la gente, vamos a meter a territorio militarmente estratégico del Estado judío a Heinrich Himmler y la SS de los nazis alemanes. No les puedes decir eso. No les puedes decir, vamos a meter a la organización de la solución final a territorio militarmente estratégico del Estado judío. Eso sí es inaceptable. Y tampoco les puedes decir, le vamos a dar estos territorios militarmente estratégicos, Judea, Samaria y Gaza, a Irán. Eso tampoco se vale. Porque Irán en voz alta dice que quiere repetir la solución final en Israel. Bueno, entonces, si en 1991 Yitzhak Shamir hubiera convocado una conferencia de prensa, esto es todo lo que tenía que hacer. No tenía que agarrar un rifle, no tenía que tirarse en una trinchera, no tenía que sudar arrastrándose en el suelo, no tenía que hacer nada de eso. Lo que tenía que hacer era convocar una conferencia de prensa en vivo. Todo el mundo hubiera ido. Todo el mundo hubiera ido porque todo el mundo estaba hablando de esto y el conflicto árabe-israelí es el más famoso del mundo y todo el mundo tiene que saber qué está pasando con los árabes palestinos. Entonces, si él hubiera convocado una rueda de prensa en vivo, se presenta absolutamente todo el mundo y en ese momento les dicen, miren, nos están presionando para que negociemos con OLP Fatah para dejarlos entrar al Estado judío. Eso no va a pasar hoy y no va a pasar nunca. ¿Por qué? Porque OLP Fatah fue creada por Haj Amin al-Husseini, que es uno de los altos líderes de la solución final nazi en Europa, verdugo del pueblo judío europeo. Él es el creador de Al-Fatah, padrino de Yasser Arafat y de Mahmoud Abbas, y por lo tanto, esta organización, que es una continuación de la solución final, no puede entrar a Israel, obviamente, pero no solo eso. Esta organización ha demostrado que pretende repetir la solución final, porque esta organización es la creadora del yihadismo iraní de Khomeini, el régimen que ahora gobierna Irán y que está prometiendo en voz alta que nos van a exterminar. Por lo tanto, obviamente que OLP Fatah no va a entrar a Israel ni ahorita ni nunca. Y nosotros no vamos a negociar con OLP Fatah jamás. Y está, como muestran las cámaras, estamos repartiendo la documentación sobre todo esto a todos los reporteros que aquí están y a todos los representantes de todos los gobiernos que vinieron a la conferencia. Y ahí se hubiera acabado todo el esfuerzo por armar el proceso de Oslo. No se hubiera podido. Esto era todo lo que tenían que hacer. Y ahora sí, como tú bien dijiste, junto con Shamir estaba Netanyahu. Netanyahu también fue a Madrid. Netanyahu era el subsecretario de Relaciones Exteriores israelíes en ese momento. Subsecretario. ¿Por qué no fue el secretario? Porque era un gobierno de coalición y Shamir y David Levy era el secretario, no se entendían. David Levy creo que no hablaba inglés. Y entonces se llevó a Benjamín Netanyahu. Y Benjamín Netanyahu fue la estrella de Madrid. Él era el funcionario más alto del Ministerio de Relaciones Exteriores en Madrid cuando se violó el tabú en contra de negociaciones con OLP Fatah y se normalizó. Él es el que lo normalizó. Señores, esto que Francisco Gil White nos ha plasmado en estos minutos es parte de su trabajo en More, que ustedes pueden encontrar, de los libros que viene escribiendo, y ustedes ven la coherencia. Yo sé que no es lindo de escuchar, ni fácil, pero creo que es imprescindible. Por eso los invito a que sigan a Francisco en este pensamiento riguroso que trae elementos históricos, investigación y hechos concretos. Esperemos que en nuestro próximo encuentro, porque temas nos quedaron todos de la coyuntura, pero ¿sabes qué? Sobre eso todos hablan. Estos nuevos Sí, claro. los acuerdos ahora que Turquía, ni más ni menos, con Arabia, hay tanto que está pasando para preocuparse que Claro. hay que mirar la foto del día, pero mucho más el bosque, la película, y en eso es tan importante, Francisco, tenerte. Como digo, no te vas a aburrir, ojalá muchos te puedan escuchar y ojalá también la próxima vez que hablemos, se vienen elecciones en Israel, un tema por sí mismo que va también a significar mucho para el futuro. En ese presente de misiles y de quienes quieren exterminar a ese pequeño Estado, gracias por lo que sigues haciendo ahí, gracias por estos minutos y la seguimos muy pronto. Un enorme abrazo y hacer lo que hacen los israelíes,
estar resignados, no sé si es la palabra, ocupados en ver cómo sobrevivir, pero disfrutar lo que se puede. No estamos resignados, no, resignados a que los quieran matar, pero no, obviamente no resignados a que los maten, eso sí no. Entonces, por supuesto que aquí estamos, nos vamos a defender, entendemos que nos quieren matar, pero aquí vamos a estar dando la batalla hasta el último momento y no es la batalla por Israel nada más, es la batalla por todo Occidente y creo que la gente lo empieza a entender. Sin duda. Y el chiste judío clásico, necesario. Nos quisieron matar, no lo lograron, a comer. Abrazo enorme. Ándale, bye. Francisco Gil White, preocupante, importante, como siempre, con mucho para pensar.